es el último registro que tenemos de Codelco, lo que guarda la memoria reciente. Pero en el inconsciente colectivo hay datos imborrables que produce el sueldo de Chile, que es la cuprífera más grande del mundo y que actualmente está con excedentes históricos. Codelco tiene al Estado con un superávit nunca antes visto, que le ha permitido, entre otras cosas, inyectarle sin mayores problemas recursos al polémico Transantiago o rebajar el impuesto a las bencinas. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se están manejando esos enormes flujos de dinero que desde hace algunos años circulan por la mayor empresa estatal? El año pasado, la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, aportó 1/3 del total de los ingresos que recibió el fisco y realizó negocios solo por la venta de metal rojo que alcanzaron los 17.000 millones de dólares. Los montos que se manejan en esta empresa son impresionantes y por eso nos preocupó recibir denuncias de ineficiencia, errores administrativos y hasta presuntos casos de corrupción con recursos que son de todos los chilenos. Sin desconocer su importancia estratégica y el aporte de Codelco al desarrollo nacional, quisimos saber qué es lo que está pasando al interior de la cuprífera más grande del mundo. Y este es el reportaje de la periodista Josefina Vil. En su calidad de presidente de la República hablaba con ímpetu y orgullo. Finalmente, y tras una larga batalla, había conseguido nacionalizar el bendito metal rojo con la unanimidad del Congreso Nacional. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Esta reforma satisface un amplio anhelo del pueblo de Chile. Ricardo Castillo Yanes entraba al ranking ATP. Con 16 años se convertía en el gran talento juvenil y en una promesa nacional. El cobre administrado por Codelco comienza a dejar sus primeros dividendos como empresa del Estado. Ricardo Castillo se lesiona y debe renunciar a su más férrea pasión. Entra a estudiar contabilidad, conoce a Carmen y siendo recién un estudiante, se casa. Hasta que en 1986 entra a trabajar a la división El Teniente de Codelco, un sueño cumplido para este nativo de Suel. 11 años de duro trabajo, años de ascensos y recompensas, años de gratificaciones y buenas evaluaciones, años de gloria, años que preparaban a Ricardo para un cambio drástico y radical en su vida. Los 90 no fueron fáciles para Codelco. Mientras la empresa luchaba contra el bajo precio del cobre, ocurre el llamado Davilazo, un fraude que provocó la pérdida de 200 millones de dólares tras una pésima venta a futuro que implicaba un contundente beneficio de 10 millones de dólares para Juan Pablo Dávila. Las irregularidades en el proceso terminaron con este operador de mercado preso y con Codelco sumido en una caótica situación. El ingeniero comercial Juan Villarzú toma el desafío de la dirección de Codelco por segunda vez. Con una admirable visión de futuro plantea un millonario proyecto para la estatal que pretendía duplicar el valor de la empresa, reducir los costos y aumentar la producción en más de un 40% para el 2008. El año 2013 es el año en que se juega el partido, que la meta concreta es reducir los costos en alrededor de 5 centavos. Un reto para el que se hacía urgente una importante inyección de capital, inicialmente 3.600 millones de dólares. Cuesta dimensionar una cifra tan tremenda, pero ¿para qué explicarla? Si lo cierto es que fue mucho mayor. El mismo año, Ricardo gana un concurso para convertirse en el superintendente de finanzas de El Salvador. Ciudad nueva, gente nueva, trabajo nuevo, pero su porrazo fue veloz. En todos los cargos que yo estuve, fui denunciando actos de corrupción, irregularidad administrativa o ineficiencia en la gestión. Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así conocimos a Ricardo, a través de una página web en la que denunciaba ni más ni menos que corrupción en Codelco. Con la clara intención de corroborar lo que decía, llegamos hasta su casa en Rancagua. En cada uno de sus rincones hay cajas con papeles. Desde el año 2001, Ricardo guarda cada mail, cada presentación, cada documento que ha llegado a sus manos.
Hoy tiene en su poder valiosa información que guarda debidamente respaldada porque teme que se la roben. Según cuenta, después de estas denuncias ha sido perseguido e incluso amenazado de muerte. Ricardo decidió emprender una batalla quijotesca por combatir, primero desde dentro, los delitos y malas prácticas que dice haber visto en la empresa estatal. Pero desde noviembre del 2007, obligado, debe luchar desde fuera, intentando vencer la corrupción que, según él, hay dentro de Codelco, ha ido a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público. He aquí el testimonio exclusivo de un Ricardo cesante, que tras esta dura lucha debido ir al psiquiatra a causa de las crisis de pánico que lo afectan. Su historia nace en la división El Salvador, donde se ubica el último campamento minero. Acá, ninguno de estos alumnos paga por ir al colegio y a los trabajadores de planta no les cobran ni arriendo, ni luz, ni agua, ni gas, ni siquiera las sedes de los partidos de la Concertación. Según Ricardo, cuando él llegó, Codelco cancelaba exclusivamente las cuentas del PPD, de la DC, del Partido Radical y del PS. Un pequeño y simbólico aporte a los altos costos de producción que tiene esta división y que determinaron, entre otras cosas, su cierre para el 2011. Y encuentro de que cheques del tesorero estaban en la caja, lo cual atenta contra la probidad notoriamente. O sea, él no puede estar dejando sus cheques y estar sacando la plata. Y más encima, cuando caducaban los cheques, él los iba cambiando y así se hacía la bicicleta contable y siempre sacaba la plata hacia afuera. Eso lo denuncié internamente, se despidió el tesorero. Pero al poco tiempo lo volvieron a contratar y por un sueldo más alto. No se demoró mucho en Ricardo en toparse con la segunda irregularidad. Solo mire este correo electrónico enviado a una autoridad de Codelco. Entre otras cosas, dice: rebajé el valor de las prestaciones médicas Codelco en 23 millones. ¿Sabe qué significa eso? Que con descaro se adulteraron las cifras para modificar el patrimonio y disminuir la deuda de la ISAPRE de los trabajadores de El Salvador. Y empiezan a mostrar una utilidad ficticia o una menor pérdida de la que correspondía. Y así se informaba la superintendencia de ISAPRE, se engañaba a la superintendencia de ISAPRE durante 8 meses. Ricardo, al notificar esta situación, pidió una auditoría que terminó con un concluyente informe de Cochilco, además de un oficio de la superintendencia de ISAPRES dando cuenta del fraude contable. Pero no tardó mucho en percatarse de otra cuestionable situación. Ponga atención a la siguiente historia. Los trabajadores de Codelco se dividen en roles. Los rol E son los ejecutivos más altos en la jerarquía. Sus sueldos fluctúan entre los 5 y los 11 millones de pesos. Como parte de los muchos beneficios, tienen lo que se llama la asignación de movilización, que corresponde a un pago extra mensual para benzina, patente, revisión técnica y otros. En El Salvador, este bono fue agregado a la asignación zona, otro beneficio otorgado para quienes son enviados a sectores extremos, como Calama o la Tercera Región. Sin embargo, en el año 2001, contra toda normativa ética y legal, se determina pagar la asignación de movilización a los rolé, pese a que estaba incluida en el otro ítem. Y así lo acredita este documento. ¿Era necesario pagar 2 patentes o 2 revisiones técnicas? ¿No es eso sobresueldo? Al parecer sí, pero nadie reparaba en el detalle. Cada ejecutivo se habría llevado mensualmente una doble asignación de movilización, como si lo que percibieran no fuera suficiente. Yo no quiero decir que todo Codelco esté en un ámbito de corrupción, para nada. Y la gran mayoría de Codelco, la gente, los supervisores, los trabajadores, son personas honestas. Si el tema es que cuando ejecutivos rolé o ejecutivos supervisores de alto nivel dan este tipo de ejemplos, ¿qué es lo que queda para abajo? ¿Sabe quién autorizó este pago? Luis Olivares, actual auditor del Ministerio de Hacienda. Ricardo acusó esto y se hizo una auditoría que terminó dándole la razón. Los ejecutivos tuvieron que devolver los 25 millones de pesos extra que recibieron.